Muy buenos días, mi nombre es Kenia Alejandra Borges Ríos del grupo D306 y hoy les hablaré sobre la obra literaria de Jean-Paul Sartre, La náusea. Él nació el 21 de junio de 1905 y fue considerado uno de los pensadores y filósofos más importantes del siglo XX. Gracias a sus obras literarias, él estuvo nominado y fue el ganador del Premio Nobel de Literatura, el cual rechazó porque no quería ser parte de la recuperación del sistema. Sus obras literarias tienen mucho que ver con la corriente filosófica, el existencialismo. Murió en París el 15 de abril de 1980. Hablando sobre el género literario, está considerada como una novela, pero no con fines ni narración literaria, sino porque el autor la denominaba así, ya que en ella plasmaba sus planteamientos filosóficos y sus concepciones existencialistas. Entre las figuras literarias podemos apreciar la metáfora y realmente creo que la mayoría de las obras literarias son metafóricas, ya que esto consiste en que utilizan palabras pero para describir otras palabras. ¿A qué me refiero con esto? Que esta obra utiliza frases pero no con el verdadero significado que las quiere decir, sino para que nosotros mismos hagamos un significado en nuestra propia mente. Hablando sobre las escuelas literarias, no sé si el existencialismo quede como tal, pero si hablamos de las más comunes, considero que estaría dentro del vanguardismo, ya que él no es un escritor tan viejo. De hecho murió en 1980, así que es como que de los tiempos más para acá. Y si el existencialismo es parte de las escuelas literarias, entonces sería parte de él, ya que todos sus pensamientos eran existencialistas. ¿A qué me refiero con existencialismo? A que él siempre buscaba que el ser humano tuviera una razón de existir, un porqué. El código apreciativo que siempre utilizaba este autor era analizar al ser humano dentro de la sociedad. Entre el contexto cultural podemos decir que el autor se basó obviamente en el inicio del existencialismo, pero también en la época en donde estaban las guerras, la descolonización y también la posmodernidad. Dentro del argumento está el planteamiento en donde nos dice que Anthony Roquentin, que es el protagonista de la historia, es un hombre de 30 años que se dedicó a hacer una investigación de uno de sus personajes favoritos, que era un aventurero del siglo XVIII llamado Montserrat Rodebon. Anthony se va a París, ya que ahí era en donde estaba la biblioteca, en donde tenían toda la colección de libros, en donde se plasmaba toda la información que necesitaba para seguir con la investigación de su personaje favorito. Allá en París él vivía completamente solo, no tenía ninguna relación alguna y ninguna amistad. Con la única que tenía relación sexual o físico era con la patrona de su posada, Francois. Poco a poco él iba sabiendo que cada hombre, cada rutina, cada actividad que hacía le daba un sentimiento de asco, el cual le dominó la náusea, ya que para él la sociedad era pura hipocresía y puro asco, causándole el deseo de dulcemente enfermarse. Anthony, cuando era joven, estuvo perdidamente enamorado de Annie. Annie era su amor eterno, pero por situaciones que él siempre prefirió el trabajo antes, pues se separaron, pero él nunca la pudo superar. Estando en París, le llegó una carta de Annie en donde ella le decía que sí se podían ver. Obviamente él estaba muy entusiasmado y aceptó su encuentro, y pasó muchísimo tiempo, el cual él se empezó a generar muchas expectativas de ese encuentro, ya que lo que quería era ver a su amor eterno, y empezó a olvidar esa investigación que tenía desde hace muchísimo tiempo de su personaje favorito. Finalmente se pudo encontrar con ella, pero el encuentro no fue nada lo que él parecía, ya que él creyó que iban a poder encontrarse, iban a poder revivir su amor, pero no fue nada. Simplemente se reencontraron, tuvieron un poco de pláticas del pasado. En fin, él se regresó a París, obviamente con todos los ánimos por el piso. En la biblioteca, ya que había pasado por esas decepciones amorosas, tuvo la oportunidad de reencontrarse con un autodidacta que había conocido hace tiempo atrás. Él no aparece mucho en la historia, pero realmente sí es muy importante, ya que en el desenlace él es el que lo hace darse cuenta de que el humanismo de este no era más que la sensualidad y el deseo hacia los hombres. Hablando sobre los registros del habla, podemos darnos cuenta que utilizan lenguaje formal, pero sin caer en lo elegante o en lo aburrido, ya que utiliza frases o palabras que nosotros comúnmente utilizamos y que son muy entendibles para nosotros.
pero tampoco cayendo en lo informal, sino que es como un balance. El estilo de esta obra es completamente indirecto, ya que está hablando sobre un diario, o sea, él nos está narrando día con día. Las visiones del narrador es el protagonista, ya que él es el que nos está narrando lo que está pasando dentro de la historia. En esta historia sí puede encontrar planos narrativos, ya que uno de ellos es cómo Anthony Roquentin está haciendo su investigación y cómo se va a París, y el otro plano narrativo es cómo él nos muestra el pasado oscuro que tuvo con su amor eterno Annie. Así que yo considero que hubo dos planos narrativos, que es el presente y el pasado. El tiempo puede ser cronológico, pero a la vez un flashback, ya que nos cuenta sobre cómo fue su pasado con Annie. Específicamente no nos dice tal cual es, pero sí nos puede decir muchos detalles importantes de cómo fue él con ella o cómo fue su amorío. Pero también es cronológico, ya que es como en un mismo tiempo en el presente. Y hablando sobre el lugar, esto pasó más o menos en Francia, cuando estaban saliendo de una crisis económica muy fuerte. Hablando sobre el espacio, Beauville es una ciudad imaginaria, pero si podemos notar en la historia real del autor, podemos relacionar mucho en donde él dejó de ser maestro, como es muy parecida la ciudad en donde él dejó de ser maestro con la ciudad que él inventó en su propia historia, que es Beauville. Personajes principales. Obviamente el personaje principal es Anthony Roquentin, que es el hombre de 30 años, el que está escribiendo el diario. La segunda es Annie, que es el amor eterno de Roquentin. El tercero es el autodidacta, que es el que le ayuda como que ya a saber lo que está pasando con su mente. Y Francois, que es la patrona de su posada y que es con la que contiene contacto sexual. Entre los antivalores y valores que vemos en la historia es el desagrado y el fastidio que este autor o el personaje siente hacia la sociedad y cómo cada vez está más decepcionado de ella. En conclusión, es un libro muy bonito siempre y cuando le prestas mucha atención. A comparación del otro libro que leí de la Metamorfosis, realmente prefiero 1000 veces aquel, ya que es como que más el tipo de libro que me atrapa. Este libro es un poco más extenso y tal vez como que debes de prestar demasiada atención y no perder ningún solo detalle, pero me gustó el hecho de que le pusieran romanticismo o que le pusieran un toque del amor eterno de Anthony Roquentin, ya que a mí me gustan mucho las novelas románticas, pero bueno, eso ya depende del punto de vista de cada quien. Sí me gustó muchísimo el contexto en el que lo hicieron, ya que a mí también me encantan las historias en donde están relacionados con Francia, París, y bueno, a pesar de que no es tan importante eso, creo que sí tiene que ver mucho en lo que influye el contexto. Así que sí, esto ha sido todo por mi análisis literario y muchas gracias por su atención.